Audiolibro, La hija del mal. Parte 1. Capítulo 1, Sección 1. El 14º cumpleaños. Escena 1. El verdugo se lamenta. ¿Cuánto tiempo seguiré decapitando a personas inocentes? El ministro del gabinete se lamenta. ¿Cuánto tiempo debería seguir ganándome el favor de esa chica? La gente se lamenta. ¿Cuánto tiempo debemos seguir soportando nuestra hambre? La hija del mal es la única que sonríe. Con una expresión de satisfacción, ella se sienta en su trono. Su decreto resuena desde muy lejos. Ahora, arrodíllate ante mí. Escena 2. Allen en el Palacio Real de Lucifenia, el Jardín Celestial. Ya es la hora del té, murmuré sin pensar, al escuchar el sonido de una campana sonando 3 veces. Había una gran iglesia Levin ubicada en el corazón de la capital real de Lucifenia. El sonido que se desprendía de su enorme campana podía oírse sin importar dónde estuvieras en la ciudad. Así era incluso en este palacio, a pesar de estar ubicado muy al norte de la iglesia. Podemos saber la hora incluso sin sacar directamente un reloj de bolsillo gracias al sonido de las campanas. De hecho, las 3 campanadas me indicaron que ya eran las 3 de la tarde, y que nuestro progreso en la tarea de limpiar los jardines, que había comenzado alrededor del mediodía, se retrasó sustancialmente. Aparte de mí, había alrededor de otros 7 sirvientes comprometidos seriamente en la limpieza, pero en cualquier caso no era la medida habitual. Trabajar con este número era difícil en primer lugar. No podría decirlo de otra manera. Hubiera estado bien tener más de gente ayudando en esto. Desgraciadamente, a la mayoría de los sirvientes se les pidió que preparasen el baile que se celebrará esta noche. Mi deseo probablemente no sería concedido. Todos estaban igual de ocupados. De repente, la chica que estaba puliendo la escultura a mi lado dejó escapar un grito. ¡Ag! Era Chartet. Una sirvienta como yo. Me habló como si ya no tuviera fuerzas en ella. Estoy cansada. Estoy totalmente agotada. Oye, Alan, ¿no podemos simplemente limpiar y barrer un par de lugares y terminar con esto ya? Por dentro sentí que quería estar de acuerdo con ella, pero le respondí con un tono de reproche. No podemos hacer eso. Apenas hemos tocado el área alrededor de la gran fuente. Lady Miriam nos dijo que teníamos que hacerla brillar, porque hoy nos visitaría la realeza de otros países. Mariam era el nombre de la jefa de sirvientes. Era quien manejaba a los sirvientes que trabajaban aquí, lo que la hacía nuestra superior directa. Si ella supiera que somos vagos en nuestra limpieza, seguramente se quedaría regañándonos toda la mañana. O más bien, tendríamos suerte si salíamos de esa con menos de un regaño. Chartet debería de saberlo lo suficientemente bien, pero ella simplemente protestó aún más. Pero ella no se dará cuenta si está un poco sucia. La fiesta es por la noche, después de todo. Pero hoy es el día en que celebramos el cumpleaños de la princesa Riliane. Lady Mariam está más tensa de lo normal, así que si tuviera que arriesgarme... Sí, entiendo. Pareciendo haberlo aceptado finalmente, Chartet una vez más comenzó a limpiar. No era que no entendiera sus frustraciones. En primer lugar, somos sirvientes que atienden a la princesa, por lo que limpiar los jardines no es nuestro papel habitual. Chartet estaba siendo utilizada aquí en lugar de en preparar el baile porque haría un trabajo terrible, haciendo cosas como preparar la comida o ayudar a la princesa a que se cambie de ropa, ya que rompería los cubiertos o rasgaría el vestido con su característica e inmensa fuerza. Y en cuanto a mí, esta vez fui nombrado con la tarea de supervisarla, para estar seguros de que no rompiera nada. Se podría decir que ella y yo somos amigos de la infancia, o al menos ella era una amiga que conocía desde que éramos pequeños, así que nos juntamos mucho. Francamente, no parecía que Chartet fuera muy adecuada para ser una sirvienta. Sin embargo, cuando se
trataba de un trabajo de baja categoría, ella podía manejarlo mejor que un hombre. Aunque que fuera una sirvienta era más que nada por su personalidad jovial, que era favorecida por la princesa Riliane. Al final, las cualidades buscadas en sirvientes que asisten a la princesa no eran habilidad, inteligencia o cortesía en su conducta. Ser favorecido por la princesa era lo más importante. Lejos de ser importante, no, sería una exageración decir que era la diferencia entre la vida y la muerte. Si alguien disgustara a Su Alteza la princesa, no estaría fuera de lugar que se le cortara la cabeza en el acto. Ese era el status quo y el conocimiento común de sus sirvientes, o más bien, de todo el palacio. Obtener la guillotina, por así decirlo, significaba algo completamente diferente dentro de este cerrado jardín en miniatura. El mes pasado, 17 personas fueron enviadas a la guillotina por Riliane, y el mes anterior a ese, 28. La naturaleza de sus delitos variaba. Algunos de ellos le hicieron un comentario imprudente, algunos derramaron agua sobre su vestido y algunos otros sonreían por casualidad cuando sus ojos se encontraban. En general, cualquier persona que la princesa no quisiera sería ejecutada rápidamente. Para Su Alteza, no había una gran diferencia entre alguien que no fuera ella y una mascota, un juguete o una muñeca. Ella los entendía como algo que debía descartarse cuando ya no tenía ningún uso. Puliendo la fuente un poco lejos de mí, Chartet comenzó a hablar de nuevo, pareciendo que se había dado cuenta de algo. Ah, Allen, oh, mierda. Estamos en problemas. ¿Qué? ¿Rompiste la fuente otra vez? ¿Qué quieres decir con otra vez? Aún no he roto la fuente. Aunque una vez la rompí un poco. Cuando dije eso, estaba bromeando. No es eso. Ya son las 3, y, Allen, ¿no eras tú el que estaba de servicio para la hora del té de la princesa Riliane? Te arriesgas a que tu cuello no siga en tu cabeza. Ah, ¿eso era? Ney fue a hacerlo en mi lugar. No confiaba en que fuéramos a terminar de limpiar este jardín a la hora del té. Después de todo, al igual que Chartet y yo, Ney era una de las sirvientas de la princesa. Como era de esperar, considerando que había estado trabajando como sirvienta mucho más tiempo que cualquiera de nosotros, pudo hacer su trabajo sin fallas, y por lo tanto nunca había incitado a la ira de Riliane. ¿O fue porque ella era la hija amada de la jefa de sirvientes? Al escuchar mis palabras, Chartet pareció aliviada. Y así volvimos a intentar volver a nuestra tarea. Entonces, una voz profunda con la que estaba familiarizado llegó a través de los jardines. ¿Trabajando duro, chicos? Siguiendo la fuente de la voz, un hombre intrépido con una armadura roja carmesí se dirigía hacia nosotros desde la puerta principal con una sonrisa en su rostro. Parece que ser un sirviente es un poco duro, Alan. No tanto como ser el capitán de la Guardia Real, Sir Leonhard. Oh, eres tan formal. ¿No puedes llamarme papá como hacías cuando vivíamos juntos? No creo que sea apropiado. Leonard se rascó la cabeza, como si quisiera decirme que estaba entumecido por mis palabras. Mirando su estado, se hacía difícil creer que alguna vez fue uno de los valientes individuos conocidos como los 3 héroes. Ha pasado un año desde que comenzaste a trabajar aquí, ¿no es así? ¿Cómo es? ¿Lo llevas bien? Ah, no está mal. ¿Esto, y Germaine está bien? Germaine. Ella está tan bien que me está causando problemas. Ayer comenzó una pelea con un matón, en la ciudad. Pero ella ganó, ¿verdad? No solo ganó, no recibió ni un solo rasguño. Debería actuar un poco más femenina, nunca recibirá una oferta de matrimonio si sigue así, dijo, intercambiando una sonrisa irónica conmigo. Señor León. ¿Por qué has venido aquí hoy? Chartet se abrió camino en la conversación, después de haber estado escuchando a mi lado.
Además de ser mi amiga de la infancia, también tenía una relación cercana con Leonard. ¿Para qué? Para ser un guardia en la fiesta de esta noche, obviamente. Vine aquí para cumplir con mi deber de capitán de la Guardia Real. ¿En serio? Pensé que habías venido para atacar el vino del almacén. Nunca he hecho algo así. Y en primer lugar, recientemente comencé a abstenerme. El amante del vino, el señor León, absteniéndose. ¿Cómo es posible? Respondió Chartet, pareciendo bastante sorprendida. También me sorprendió un poco escuchar que mi padre adoptivo se abstuvo de consumir alcohol. Recordé la época en que había vivido con él y con Germaine, su hija adoptiva, después de que me considerara su hijo. Por lo que pude recordar, no hubo un solo día en que los dos no se hubieran emborrachado. La escasez de alimentos de nuestro reciente fracaso en los cultivos se está volviendo cada vez más grave. Así que toda nuestra gente está sufriendo de hambre. En estos tiempos, el capitán de la Guardia Real no debería estar disfrutando de tales lujos. Me gustaría decirle eso a la familia real y los nobles. Murmuró Chartet. A diferencia de cómo lo había sido hasta este punto, su voz era baja y oscura. ¿Es esa la causa de que el temperamento de la princesa Riliane sea tan horrible últimamente, después de todo? Pregunté. Mi padre adoptivo se encogió de hombros. No es probable. Aunque hay hambre, las reservas del palacio son suficientes todavía. Deberíamos dividirlo entre la gente, pero la princesa Riliane y el ministro Minis no están de acuerdo conmigo en eso. Usted es el único que puede aconsejar a la princesa sobre esto, señor Leonard. Dijo Chartet, un poco aturdida. Aunque se lo comenté, ¿qué crees que me dijo? Si no hay pan, que coman pasteles. Eso es porque la princesa Riliane ama mucho los pasteles. Ese no es el problema. La princesa no entiende el valor de nada. Ella no sabe que las comidas que sus ciudadanos alinean en las mesas todos los días son mucho peores que la comida que le dan a su amada yegua. Esa niña apenas puede ver lo que la rodea. Esta no era la primera vez que hubo una fricción entre Riliane y mi padre adoptivo. Era un alcohólico, desaliñado y descuidado, pero una persona sobria cuando se trataba de sus deberes y su devoción por el pueblo. Pude ver muchas veces en el palacio escenas en las que se enfrentaba con Riliane, quien se permitió todos los lujos posibles sin saber de nuestro mundo diabólico o preocuparse por las vidas de sus ciudadanos. La princesa Riliane tiene 13 años, hoy cumple 14. Aunque sea una joven gobernante de un país, debería pensar más en su gente. En cuanto a eso, pude entender lo que estaba diciendo. Pero interiormente, no pude estar de acuerdo. Pero, ¿realmente es todo culpa de Riliane? Dejé escapar de mi boca esas palabras. Él me miró. Estaba en silencio, pero era claro por la expresión en sus ojos que se había sentido un tanto disgustado conmigo. Aún así seguía hablando. Es cierto que la atención de la princesa no está centrada en su gente. Pero si ese es el caso, no deberían sus asistentes hacer sus asuntos gubernamentales de manera más confiable. Si la princesa es demasiado joven, ¿no es el papel de sus criados apoyarla? Entonces, en otras palabras, quieres decir que los problemas del país no son por la princesa, sino porque el primer ministro Minis, que solo obtuvo el puesto a través de su filiación, y yo, un capitán borracho de la guardia, no lo estamos haciendo lo suficiente bien, respondió mi padre adoptivo, como en broma, pero sin una sonrisa en su rostro. Por supuesto, entiendo que ha estado haciendo un esfuerzo por mejorar la situación actual, Sir Leonard. Pero, es suficiente. Riliane podría hacerlo también, pero tú eres un niño. No entiendes de verdad los problemas de este mundo. La irritación comenzó a mostrarse finalmente en su rostro. Siempre fue así.
bueno o malo, nunca fue flexible. Nunca cedió a sus convicciones, ni siquiera intentó escuchar el consejo de otra persona. Sería una buena persona si no fuera por eso. De pie entre nosotros, sin palabras, Chartet había empezado a parecer un poco incómoda. Al darse cuenta de esto, Leonard se aclaró la garganta en un intento de cambiar el estado de ánimo. Bueno. Por cierto, dijo, cambiando de tema, antes de venir aquí pasé por los establos. La princesa Riliane se ha ido a pasear. Yo no lo creo. Ella no abandonaría el palacio el día que se celebra la fiesta de su cumpleaños. Tuve una desagradable premonición. Leonard dijo, dubitativo, supongo que sí, pero Josephine no está en los establos. Josephine era el nombre del caballo favorito de Riliane. ¿Crees que Josephine ha sido robada? Pero él negó con la cabeza. Imposible. La seguridad se ha vuelto más estricta hoy. ¿Nadie puede entrar al palacio tan fácilmente? Has fortalecido la vigilancia hacia los intrusos. Pero, ¿qué hay de no poder prestar suficiente atención a los fugitivos? La expresión de mi padre adoptivo cambió. Parecía que él también se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Imposible. En ese momento, escuché el grito de una chica desde el palacio. Era Ney. Ella, que se suponía que había manejado la hora del té de la princesa en mi lugar, hacía que su voz desesperada se escuchara hasta en el jardín. Princesa Riliane. ¿Dónde has ido? Princesa Riliane. Leonard y yo nos miramos, y luego corrimos hacia donde venía el ruido. Entramos en el palacio y encontramos a la dueña de la voz justo afuera del salón de los espejos. Claramente, no era un asunto trivial lo que la había molestado en este grado. Después de una breve pausa, me calmé y comencé a hablar con ella. Ney, ¿qué le ha pasado a la princesa Riliane? Ney respondió, pareciendo que estaba al borde de las lágrimas. Alan. ¿Qué debo hacer? La princesa Riliane ha desaparecido. Escena 3. Allen en el reino de Lucifenia, el bosque de la confusión. Extendidos ante mis ojos había muchos árboles verdes. Regalos del dios de la tierra, Haud. Nosotros los humanos deberíamos estar agradecidos por haber recibido una bendición tan enorme. Quizás la razón por la que, sin embargo, sentí que este bosque era sombrío era porque no era lo suficientemente devoto, o tal vez porque a este bosque se le había dado el nombre de el bosque de la confusión. Al norte de nuestro reino de Lucifenia, popularmente llamado el País Amarillo, se extendía un vasto bosque. Se le llamaba el bosque de la confusión, al ver cómo, en ese bosque lleno de árboles crecidos, no había nada que se pareciera a un sendero, y como no había leñadores locales, entrar descuidadamente era un acto de suicidio. El bosque de la confusión llegaba hasta el bosque del árbol milenario de Elfegord, el país vecino, y si lo superas, la capital de Elfegord, Aseid, no estaba lejos. Pero en una situación en la que alguien se dirigía a Elfegord desde Lucifenia, casi todos tomaban un gran desvío hacia el este por la carretera. Las personas que intentan expresamente atravesar el bosque de la confusión tienen mucha prisa o son ignorantes. Lucifenia era originalmente poco más que uno de los pequeños países mezclados en la región de Evigios. Se avanzó hacia el gran país que ahora es hace una generación a través de las políticas de expansión militar del rey Art. No pudo atacar al militarmente frágil Elfegord debido al hecho de que este bosque se interpuso en el camino de cualquier estrategia de invasión militar a gran escala. Dentro de un bosque así, a esta hora del atardecer, un grupo formado por guardias reales y sirvientes corrían en busca de la princesa. Viniendo de los establos, las huellas de Josephine conducían a este bosque. Gracias a eso, sabíamos que la princesa había entrado, pero Leonard era el único capaz de distinguir las huellas de Josephine de entre las muchas huellas que quedaban en el suelo. Sin él,
probablemente todavía estaríamos buscando en el lugar equivocado. Los miembros de la guardia estaban desesperados, por lo menos. Eso era comprensible. Se suponía que debían proteger a la princesa y, en cambio, perdieron de vista su paradero, y ahora se les ha dicho que el lugar al que se dirigió era el bosque de la confusión, ni más ni menos. Si algo le pasara a Riliane, no sería raro que les cortaran la cabeza. En la oscuridad del bosque, el vicecomandante estaba vertiendo sus furiosos rugidos sobre un nuevo recluta. ¿Por qué no impediste que la princesa Riliane saliera a la calle? Pero, es la princesa Riliane, ¿no? Si hería sus sentimientos tratando de dejarla en palacio. Entonces, ¿por qué no pensaste al menos en acompañarla? ¡Idiota! No servía de nada criticar al nuevo recluta casi lloroso, o que más bien estaba medio llorando, ahora. Simpatizaba un poco con él, pero mis manos estaban atadas. Ney fue aún más lamentable. Ella estaba corriendo sin tener en cuenta lo sucia que se estaba poniendo su ropa al saltar por la tierra. Cuando visitó la habitación de Riliane y dijo no estaba ahí, al principio pensó que tal vez había ido al salón de los espejos. Pero cuando Ney notó un agujero en la chimenea, su cara debió haberse vuelto pálida. Ese agujero dentro de la chimenea, para los residentes del palacio que no sabían nada al respecto, probablemente fue como un rayo inesperado. Pero en realidad, yo sabía de su existencia. Porque yo también había pasado una vez por ese agujero hace mucho tiempo. Junto con alguien más. Chartet no estaba participando en la búsqueda. Se había negado resueltamente a entrar en el bosque. Pensé que eso era comprensible. Una vez, cuando era joven, se había perdido en el bosque, siendo luego secuestrado por una banda de ladrones que en ese momento lo usaban como fortaleza, dirigidos por un hombre llamado Eugen o algo así. En ese momento, Germaine y yo la rescatamos, pero ella todavía parecía estar un poco traumatizada. No te alejes. Te perderás, me dijo mi padre adoptivo, caminando a mi lado. No te preocupes. He estado en este bosque antes. Está bien. Naturalmente, él también sabía del incidente con Chartet. Fue la única vez que me golpeó. Como era de esperar, no pudo levantar la mano contra Germaine, una chica, pero nunca antes lo había visto tan molesto. El hecho de que después de eso se volviera increíblemente iracundo al emborracharse más de lo normal había sido muy preocupante. Protesté con que habíamos salvado a Chartet, pero tal vez su reacción fue natural, arriesgamos nuestras vidas sin consultarlo con nadie. Pero yo había estado en este bosque otras veces, incluso antes de eso. Antes de que me aceptara en su familia, cuando era más joven, me había escapado del palacio y había atravesado estos bosques. Quizás levanté los ojos al rostro de mi padre adoptivo y dije, Sir Leonhard, hay un lugar al que tengo que ir. Pareció un poco sorprendido por mi repentina solicitud, pero luego pareció que pudo adivinar rápidamente mi allá. ¿Sabes algo, Alan? Le respondí asintiendo levemente. No te pierdas. Con sus palabras a mi espalda, corrí. Ella no recuerda nada de ese entonces. Aún así, tal vez. Escena 4. Allen en el reino de Lucifenia, la costa anónima. Hay una gran costa que se extiende a lo largo del borde suroeste del bosque. Si vas un poco más al oeste, puedes encontrar una pequeña ciudad portuaria, y allí, un monasterio construido por donaciones del rico comerciante de Elfegord, Kilfresis. Pero ese no era mi destino hoy. Caminando por la arena hacia el puerto, pude encontrar primero un pequeño caballo que llevaba en su espalda una silla con el escudo de la familia real de Lucifenia grabado en él. Sin duda, era Josephine. Probablemente era difícil para un caballo correr por ese bosque sin un camino. Pero Josephine estaba tranquilamente de pie, sin parecer cansada.
Era una gran yegua. Y, cuando vi la forma de una niña sentada junto a Josephine mirando al mar, sin pensar dejé escapar un suspiro de alivio. Riliane. Princesa Riliane. Cuando hablé, por un momento el cuerpo de Riliane tembló de sorpresa. Y cuando miró en mi dirección, inmediatamente volvió a su expresión habitual y dijo, «Oh, eres tú, Alan». Riliane Lucifen de Autriche. Esa niña que hoy cumplía su 14º cumpleaños era la princesa, la actual gobernante del reino, de Lucifenia. Parecía que tenía el título de princesa en lugar de reina por un sentido de respeto hacia su madre, la reina anterior, Anne. Decidió gobernar como princesa y no ser entronizada como reina hasta que alcanzara la mayoría de edad. ¿Cómo sabes sobre este lugar? Me acerqué a ella sin responder a su pregunta y dije, Sir Leonhard estaba preocupado por usted, Su Alteza. En el momento en que mencioné el nombre de mi padre adoptivo, la expresión de Riliane se volvió un poco dura. HMPH, me sirve bien. Al ver su comportamiento, aunque hablando francamente, habiendo aplicado mi premonición desde mucho antes, supe la causa de su huida. Era debido a la pelea que tuvo con mi padre adoptivo ayer. Si no hubiera sido encontrada hasta el baile, entonces él podría haber sido despedido por fin. «¿Qué? Molesto», dijo Riliane, mientras resoplaba por la nariz. Así que ese había sido su verdadero objetivo. Si su objetivo no hubiera sido el capitán Leonard, Riliane no habría sido tan indirecta en sus métodos. Ella era la única heredera pública del monarca anterior, el rey Art, la actual gobernante absoluta de Lucifenia. Solo con su palabra no había dificultad en decapitar a sus vasallos. La razón por la que ella no pudo hacerlo fue nada más porque él era uno de los súbditos leales de Art, uno de los 3 héroes que salvaron este país. Aún había muchas personas aquí que lo adoraban, y parecía que incluso un ser lleno de orgullo como Riliane entendía que si le cortaban la cabeza por cualquier cosa, provocaría cierta revuelta. Estoy tan cansada de él, tan harta de ese zoquete. Como si el recuerdo la hubiera cabreado, Riliane rápidamente se enfureció. Pero entonces ella volvió a calmarse. Dios mío, gracias a ti mi plan ha sido arruinado. Mis disculpas. Aunque no había ninguna razón para que ella estuviera enojada conmigo, probablemente era mejor disculparse. No había nada que ganar en disgustarla más. Bueno, no hay nada que hacer al respecto. Volvamos. Cuando Bellion comenzó a ponerse de pie, vi un pequeño rasguño en el dorso de su mano derecha. Tal vez había sido atrapada por una rama mientras iba a través del bosque. Espera un momento, princesa. Saqué un ungüento del bolsillo y toqué ligeramente la mano derecha de Riliane. ¿Qué estás haciendo, insolente?, gritó, golpeando mi mejilla. Tu mano está herida, mi señora. Necesita ser tratada. Mi mejilla se había calentado, pero quité la tapa del ungüento sin prestarle atención, frotando una pequeña cantidad en el corte de su mano. Era una loción especial hecha por la hechicera del palacio, Eyuka. Esta cantidad debería poder curar rápidamente un rasguño como ese. Al parecer que entendía lo que estaba haciendo, Riliane dejó de estar enojada y simplemente miró mientras frotaba en su mano derecha la loción. Debo usar este rasguño como pretexto para declarar culpable a Leonard. Pero un corte de este tamaño podría ser una razón demasiado débil para abatirlo, murmuró para sí misma. Honestamente, sigues siendo como siempre. Mientras continuaba tratando su herida, volví a recordar cosas sobre mi infancia. Esto también sucedió en ese entonces. Sí, cuando jugábamos en esta costa, te caíste y te heriste la rodilla. Y, como recuerdo, traté tu herida de la misma forma. Aunque no te acuerdas. En ese día, tuvimos una conversación sobre una vieja tradición que había compartido con ella en ese momento. Y
Rilliane compartió su calor conmigo, con su mano derecha. Honestamente pensé que era cálida. Su mano, que es conocida por tal crueldad inhumana, ¿cómo es que era tan cálida? Qué pregunta más tonta. No era una máquina ni una muñeca de cera, era un ser humano vivo. Era natural que ella tuviera calor corporal. Eso no fue todo. Lo que había sido extraño era por qué yo sentía tanta paz en el calor de su mano. Por supuesto, es porque somos. Es suficiente, déjame ir. La voz de Rilliane me devolvió a mis sentidos. Ella me miraba con suspicacia mientras yo seguía sosteniendo su mano, a pesar de que ya había terminado de tratarla. Ah. Lo siento. Me apresuré a soltar su mano y retrocedí unos pasos. Jejeje, en lugar de estar enojada, Rilliane estaba sonriendo, por alguna razón. Esta es la primera vez que te veo así. Incluso si te golpeo estás tranquilo, pero justo ahora estabas nervioso. No. Yo. Lo siento mucho, Su Alteza. Incluso me di cuenta de que mi rostro se había vuelto más rojo con sus palabras que cuando me había abofeteado antes. Jaja. Ah, bueno, volvamos antes de que pase demasiado tiempo. Se está haciendo tarde. Cuando me dijo que mirara hacia el horizonte, vi que el sol se había hundido casi a la mitad de la línea del océano. Vayamos a casa a través de la ciudad portuaria, en lugar de por el bosque. Cuando dije eso, me di cuenta de que Rilliane estaba un poco sorprendida. ¿Has venido aquí desde allí? Sí, ir por ahí es mucho más rápido. Ya lo sabía. Mientras se sonrojaba ferozmente, Rilliane se lanzó bruscamente hacia la ciudad portuaria. Princesa Rilliane. Por favor, espere. ¿Qué? Date prisa. ¿Estás planeando dejar a Josephine aquí? Ah. En ese mismo momento, Josephine soltó un relincho de soledad, pareciendo agraviada por haber sido casi abandonada. Cuando lleguemos a la ciudad portuaria, lanzaremos una bengala y llamaremos a la Guardia Real. Por favor, regrese al castillo con ellos, princesa Rilliane. ¿No vas a venir, Alan? No sé montar a caballo, así que voy a ir caminando desde aquí. Eso era una mentira. Recibí entrenamiento completo de parte de mi padre adoptivo en temas de esgrima y equitación. Simplemente no podía dejarle saber que un simple sirviente había aprendido habilidades como esas. Rilliane no parecía dudar de mi mentira. Ya veo. Bueno, entonces, hasta que lleguemos a la ciudad portuaria, vayamos juntos. Venga. Ya estando acostumbrada, Rilliane subió en Josephine y se montó a horcajadas. A ese ritmo parecía que podríamos llegar a tiempo para el baile. En lo alto de su caballo, Rilliane miró en silencio al sol poniente. Has estado mirando al sol desde hace algún rato. No sabía si había escuchado mis palabras o no, pero sin apartar la vista, Rilliane dijo con un suspiro, el sol siempre está solo. Eso era verdad. Si hubiera 2 o 3 soles, todos estaríamos muertos por el calor. Es igual que yo. ¿Por qué Rilliane diría de repente algo así? No podía entender eso en ese momento, pero tampoco sentía que pudiera preguntárselo. Así que simplemente guié a su caballo en silencio. Rilliane Lucifen de Autriche. La estrella del baile de esta noche. La soberana de Lucifenia. Y mi hermana gemela mayor. Escena 5. Allen en el Palacio Real de Lucifenia, el Salón de los Espejos. El baile que celebraba el 14º cumpleaños de la princesa Rilliane Lucifen de Autriche de Lucifenia se desarrolló sin problemas. Se podría decir que la cantidad de deslumbrantes muebles que decoran el Salón de los Espejos y la distinguida alineación de invitados que fueron invitados mostraron la fuerza de la influencia del reino de Lucifenia en la región de Evillos. Allí estaba el rey del país verde, Elfegord, Thorny Elfen. Y,
De manera similar, el jefe de la alianza comercial de Elfegord, el rico comerciante Kio Freezes. También estaba el joven rey del país azul, Marlon, Cail Marlon. Aparte de ellos, la realeza de otros países y personajes de renombre habían venido al palacio para celebrar el cumpleaños de la joven gobernante de Lucifenia. Uno a uno, todos se arrodillaron ante Riliane y formaron un discurso de felicitación. No había nadie, tanto locales como extranjeros, que pudieran negar su autoridad. No sería una exageración decir que todo en este mundo era para ella, y que todos estaban a su entera disposición. En cuanto a mí, con mi limpieza del jardín desde el mediodía y luego con la búsqueda de Riliane, ya estaba agotado cuando llegué al palacio, pero no esperaba que tuviera tiempo para descansar. Debido a que habíamos dividido a nuestros trabajadores con el grupo de búsqueda de la princesa, los preparativos del baile estaban muy atrasados, por lo que todos los sirvientes tenían que trabajar con todas sus energías en ellos. Aunque el baile había empezado, eso no significaba que pudiera relajarme. En cualquier caso, reunimos a todos nuestros privilegiados huéspedes extranjeros en un solo edificio. Tenía que hacer que las cosas siguieran adelante para que no hubiera el más mínimo error. Cerca de la esquina, algunos nobles de otro país conversaban. Esta ha resultado ser una época bastante importante para la fortaleza de las mujeres, ¿no es así? Una niña de 14 años es la gobernante del poderoso reino de Lucifenia. Sin mencionar que de los 3 héroes que contribuyeron a la expansión de su territorio, 2 eran mujeres también, ¿no? Incluso en Marlon, dicen que mientras que en la superficie el joven rey Cao está a cargo, quien en realidad tiene todo el poder es su madre, la emperatriz viuda Prim. El comerciante Sergio tampoco es rival para su esposa, según sé. Los nobles no me hicieron caso. Para ellos, los sirvientes como yo no estaban demasiado alejados del ganado o rocas esparcidas por el camino. Y hacia Riliane, que compartía mi mismo rostro, eran unos aduladores, continuamente tratando de ganarse su favor. ¿Por qué difieren nuestras circunstancias si nacimos de la misma madre? Sería una mentira decir que no tenía un poco de envidia. Riliane y yo. Los lugares donde cada uno de nosotros estaba, debido a una ligera diferencia en nuestros destinos, se habían convertido en opuestos completos. ¿Estás cansado, Alan? Mariam comenzó a hablarme, como si mostrara preocupación al ver mi rostro, demacrado por el agotamiento. Estoy bien, sirvienta principal. Si está pasando por un momento difícil, ¿por qué no descansa un poco en las dependencias de los sirvientes por ahora? Habrá mucho trabajo que hacer, como limpiar y ordenar, después de esto. La sirvienta principal, Mariam. Al igual que Leonard, ella era una de las personas conocidas como los 3 héroes. ¿Por qué una heroína de su calibre era contenida por ahora para ser una sirvienta, a pesar de su posición de autoridad? Ya había intentado preguntarle a mi padre adoptivo una vez, pero él simplemente respondió, bueno, como con los países y demás, hay todo tipo de mujeres. De todos los tipos. Así que no me había dicho mucho. Probablemente era una de las llamadas circunstancias adultas. Solo en esos casos, siempre me hablaba, como si fuera un niño. Si le preguntaba de manera más persistente acerca de ello, él estaba cada vez más decidido a tratarme como si fuera un mocoso irrazonable, así que no tenía más remedio que retirarme en silencio. Parecías estar sumido en tus pensamientos. ¿Es sobre la princesa Riliane, tal vez? Me apresuré a encontrar una respuesta a su pregunta, pero no pude hablar a tiempo. Parecía tomar eso como una afirmación de su conjetura. Tal vez te estabas preguntando por qué tienen circunstancias tan diferentes cuando los dos poseen la misma cara, aparte de las diferencias de género, dijo con un tono ligeramente burlón. Era cierto que había estado pensando en eso con respecto a la princesa Riliane en este momento. Decidí
admitirlo honestamente. Jefa de sirvientes, ¿eres capaz de leer las mentes? No seas absurdo. No soy Eyuka. Aunque ella dijo que tampoco puede leer las mentes de las personas. La hechicera de la corte, Eyuka. Otra de los 3 héroes. Sobre ese tema, el hecho de que mi cara se vea como la de la princesa Riliane no se convertirá en un problema, ¿verdad? Por un momento ella no pareció entender mi pregunta. ¿Qué quieres decir, Alan? Si por casualidad se descubriera que Riliane y yo somos la princesa Riliane. Vi que su cara, que antes estaba relajada, había cambiado rápidamente de nuevo a la de la estricta jefa de sirvientes, y me corregí apresuradamente. Sí, discúlpeme, quiero preguntar si la gente no se dará cuenta de que la princesa Riliane y yo somos hermanos, le pregunté en voz baja para que nadie más lo escuchara. Había heredado la sangre de la familia real lucifeniana y era el hermano de Riliane. Las únicas personas que sabían eso éramos yo, los 3 héroes y el ministro Minis. No hay problema con eso. Aunque parece que últimamente hubo algunos que entretuvieron las sospechas sobre usted y Riliane. Pero Eyuka les dijo que en este mundo, las personas que se parecen entre sí, vienen de 3 en 3, y al parecer eso aplazó sus dudas. ¿Estaban satisfechos con algo tan simple? Al ver mi expresión perpleja, ella continuó. Bueno, Eyuka tiene muchos devotos en el palacio, ya ves. Probablemente no lo sepas, pero sus palabras tienen una influencia sorprendentemente grande. Como príncipe, oficialmente se suponía que estaba muerto. Hubo una disputa política en el país después de que mi padre, el rey Art, muriera. Había sido un gran escándalo, cuyo resultado fue que el ministro de en ese momento fuera asesinado y el ministro de Asuntos Internos fuera purgado por los 3 héroes como el culpable del hecho. En ese momento, se terminó por difundir que yo, a los 6 años, había sido arrastrado al conflicto y había perdido mi joven vida. La criada continuó hablando. También está el asunto de la princesa Riliane. Existe la posibilidad de que ella misma te recuerde, pero probablemente tampoco haya nada de qué preocuparse. Hace un año que llegaste aquí. Y la princesa no parece haber descubierto tu pasado. Eso era. ¿Por qué Riliane había perdido todos sus recuerdos sobre mí? Todos sus recuerdos de cuando era joven. La única razón en la que podía pensar era, otra vez, Eyuka. Con los poderes que tenía y que llamaba magia, existía la posibilidad de que incluso pudiera ocultar los recuerdos de Riliane. Pero no sé por qué habría hecho eso. Era probable que ni Eyuka ni la jefa de sirvientes me dijeran si debía preguntar. Si tuvieran alguna intención de hacerlo, me lo habrían dicho hace mucho tiempo. Tal vez hacerlo para que Riliane no pudiera recordar los desagradables recuerdos de su pasado había sido una preocupación para Eyuka y los demás. En ese incidente se había derramado mucha sangre, y Riliane se había vuelto un poco extraña. Tal vez fue para que a su joven corazón no le quedaran heridas. Mientras pensaba eso sobre mi hermana y yo, el salón de reuniones había empezado a volverse más ruidoso. Parecía que el baile estaba a punto de empezar. Atención todo el mundo. Gracias a todos por asistir esta noche. Hay alimentos y bebidas programados para más tarde, así que, por favor, coman y charlen lo que quieran. El ministro Minis los saludaba a todos. Detrás de él, Riliane sonreía, sentada en su trono. Viendo eso, pude relajarme por una vez. Estaba de tan buen humor que era difícil creer que había estado enfadada antes de escapar del castillo. Probablemente no pudo evitar disfrutar. Muchos adultos se reunieron e inclinaron sus cabezas por ella. Ayudé a llevar comida al salón de los espejos junto con los otros sirvientes. De repente vi a mi padre adoptivo en la entrada,
haciendo guardia y bostezando como si estuviera aburrido. Mientras realizaba mi tarea, recordé lo que le había oído decir durante la limpieza de los jardines. ¿Cuántos ciudadanos podríamos alimentar si tomáramos solo la comida que había aquí en la fiesta? Justo cuando estaba tratando de tomar un respiro, habiendo terminado de cargarlo todo, Ney me llamó. Alan. No hemos terminado todavía. Solo queda una cosa, lo grande. ¿Qué era? No lo sabía, pero... Esto es un pequeño regalo de la princesa Riliane para todos ustedes. Señalados por las palabras de Mimis, Ney y yo, así como el resto de los sirvientes, trajimos el objeto en cuestión al Salón de los Espejos. Era enorme, como si saliera de un cuento de hadas. Un castillo de caramelos. Su tamaño parecía ser de mi altura. La base parecía estar hecha de varias capas de galletas apiladas. Las paredes exteriores estaban pintadas con crema blanca. En la parte superior, un techo de chocolate brillante y tantas decoraciones de dulces que no podía contarlas todas. El castillo tenía una estructura tan firme que no parecía en absoluto un pastel, como si al abrir las puertas te fuera a recibir una bruja. Estoy seguro de que la bruja tendría el mismo tipo de sonrisa que la que llevaba Riliane ahora. Se había colocado en un carrito de mano, por lo que moverlo en sí mismo no fue una tarea demasiado difícil. Pero, bueno, ¿qué cosa ha hecho Riliane? De acuerdo con lo que escuché de Ney, Riliane de repente se topó con la idea esta mañana y logró que lo hicieran los pasteleros. Pero no, si ese era el caso, ¿por qué se había ido del palacio justo después? Tal vez eso significaba que al final del día, Riliane había planeado participar en el baile desde el principio y únicamente porque ella había querido poner en peligro la posición de Leonard como capitán de la Guardia Real se había ido. La falta de coherencia en sus acciones no era algo que acababa de comenzar hoy. Decidí no prestarle más atención. Oh. Los invitados miraron el castillo de dulces, las voces sonaban asombradas. Cuando se trataba de mostrar el poder de Lucifenia, parecía que el castillo de dulces era considerablemente efectivo. Pero bueno, no creo que Riliane lo haya hecho con ese objetivo. Probablemente era solo porque ella había querido comerlo. Porque ella quería jugar. Solo eso. Cuando miré a mi padre adoptivo, él tenía la boca abierta, y parecía sorprendido por el shock. Y luego, con el rostro enrojecido, y con sus ojos expresando claramente su ira, se alejó del salón de los espejos. Al ver su estado inusual, rápidamente lo perseguí. Sir Leonhard. ¿Qué pasa con la guardia? Estaré patrullando afuera. En el salón de los espejos, visible desde más allá de la puerta abierta, Riliane estaba jugando a demoler el castillo con un tenedor que era como una enorme lanza. Con su poder absoluto, ella creará un mundo adecuado para su propia satisfacción. Ella es realmente la hija del mal. Como si fuera una bruja, murmuró eso como palabras de despedida, dejando el lugar. Me quedé inmóvil, incapaz de decir nada. En algún momento, la jefa de sirvientes llegó a mi lado. Ella murmuró con un suspiro, en verdad lo que dice Leonard es bastante correcto. Aparentemente ella había escuchado nuestra conversación desde cerca. Yo también lo creo, pero... Él también sabe que la palabra de la princesa es absoluta. Es solo su personalidad. Jefa de sirvientes Alan. Mientras hablaba con Mariam, Chartet vino corriendo hacia nosotros, mientras gritaba con la cabeza gacha. El baile va a terminar pronto. Tenemos que empezar a limpiar. No deberías de estar corriendo en el palacio, Chartet. Pues bien, primero lleva a los sirvientes a los jardines. Nos prepararemos para despedir a los invitados. De acuerdo con las instrucciones de la jefa de sirvientes, Chartet comenzó a correr y luego se mantuvo a raya,
caminando con gracia hacia los jardines. La seguí. De nada servía entrometerse más en las cosas de Leonard, aunque esperaba que no hicieran nada demasiado absurdo. Y, mientras me dirigía al jardín, recordé lo que había sucedido anteriormente en la ciudad portuaria. En ese momento, Liliane había dicho que estaba completamente sola. Todavía no puedo entenderlo, siempre hay mucha gente a su alrededor. Ella no quiere dinero, muebles o comida. Con solo una palabra, puede tener fácilmente incluso un castillo de dulces construido para ella, como lo hizo esta noche. ¿Por qué había dicho algo así? ¿Comprendería la respuesta? Aunque quizás no sea exactamente correcto decir eso. Pero de todos modos, llegaría a comprender lo que ella quería decir con eso. Escena 6. Germen en el reino de Lucifenia, la familia Abadonia. Yo quiero algo de cerveza. Solo escuché de esto más tarde, pero aparentemente mi grito en ese momento llegó hasta la sastrería de Beckinson, a más de 1 kilómetro de distancia de mi casa. ¿Cuántos días había estado absteniéndome? Fue solo el resultado de unirme a la resolución de papá de abstenerme del alcohol hasta que se resolvieran los problemas con el suministro de alimentos, pero a veces, había días en los que solo quería un trago. El personaje de ese cuento de hadas, la vampiresa Ganaka Conchita, supuestamente tenía un cuerpo que se pudriría si no tomara al menos una vez un vino hecho de sangre en 3 días. Tal vez yo era su reencarnación, o tal vez una descendiente suya. Por encima de todo, odiaba estar sola en la casa. Papá iba a llegar tarde a casa a causa de su guardia en el baile que se celebraba en el palacio. En el palacio es probable que los nobles tomaran un vino tan fino que alguien como yo nunca lo hubiera visto. Mientras pensaba en eso me puse muy furiosa. ¿Por qué no puedo beber alcohol en primer lugar? Porque hay escasez de comida. ¿Por qué hay escasez de comida? Sí, es cierto. Porque esa abominable hija del mal, Liliane, robó casi toda la escasa cosecha de la gente de este año para llenar sus propios almacenes de alimentos. Antes de darme cuenta, estaba comenzando un discurso dentro de una casa donde no había nadie más que yo misma. No piensan nunca en la gente común. Mientras se encuentren bien, no se preocupan por el resto. Para colmo, cualquiera que vaya en su contra es enviado a la guillotina sin piedad. Y el jefe de esos malvados nobles es Liliane. Nadie llama a esa tirana princesa. ¿Ella es simplemente la niña? No, incluso más que eso, es una malvada hija del mal. Alejé mi mente de todo al continuar desahogando mi ira hacia Liliane. Dicho esto, nunca había visto a Liliane en persona. O tal vez debería decir que casi ningún plebeyo sabía cómo era físicamente. Esa hija del mal, que se recluía en su palacio y se permitía el lujo y el juego, nunca se había presentado ante nosotros. Para ella, tales personas eran simplemente objetos para ser explotados. Bueno, estoy segura de que era increíblemente poco atractiva. Las personalidades de las personas tienden a aparecer en sus rasgos, después de todo. Era doloroso no poder decirle a nadie mis resentimientos. Mi padre era el jefe de la Guardia Real bajo supervisión directa de la realeza. No estaba en posición de hablarles mal. Papá era adorado por la gente común, pero sabía que también había quienes lo insultaban con el chisme de que era un peón de los nobles. Ridículo. Como podrían confundirlo con personas como los generales nacidos de aristócratas, como los Mocheto Austin. Incluso ahora, después de que mi padre haya llegado a ser conocido como uno de los 3 héroes, continúa negándose a que se le otorgue un estatus de noble. Es un hombre de la gente en todo momento. El palacio, Me pregunté si Alan estaba bien. Me había sorprendido mucho cuando papá dijo que se iba a convertir en un sirviente. Esa noche, según recuerdo, terminé discutiendo con él hasta el amanecer.
Podía entender que él trabajara en el palacio. En cierto modo, porque era un lugar donde papá podía vigilarlo, también me tranquilizaba. ¿Pero por qué como criado? Hablando francamente, Alan era un prodigio en el manejo de la espada. Debería haber sido un miembro de la Guardia Real que serviría bajo papá. ¡Ey! Estoy en casa, Germen. Mientras pensaba en todo eso, papá había regresado. Bienvenido de nuevo. ¿Quieres cenar? Ya comí. Oh, ¿qué pasa? Acerqué mi nariz a papá para comprobar su olor. Sí, estaba bien, no olía a alcohol. Parece que no bebiste antes de venir aquí, ¿eh? Por supuesto, lo prometí, ¿no? No sabía las razones de papá para hacer de Alan un sirviente. Pero había decidido confiar en él. Estoy segura de que hubo algunas circunstancias profundas para ello. Así que no lo cuestionaría demasiado por ahora. Hasta el día en que mi padre adoptivo, el venerado Leonhard Avedonia, quien nos crió a mí y a Alan, quienes no éramos de su propia carne ni sangre, decida decírmelo él mismo.